En nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, le damos la bienvenida a este tercer encuentro del podcast, que es el espacio que hemos creado como una primera temporada para compartir con neumólogos especialistas del área de la salud, sobre todo respiratoria, para poder compartir experiencias, abordar temas importantes, temas que nos sirvan a todos los dominicanos y dominicanas, pero también al mundo, para conocer estos temas que muchas veces necesitan ser profundizados y abordados, pero sobre todo por especialistas. Y hoy tenemos a una vegana neumóloga que es encargada del manejo de pacientes con tuberculosis resistentes en la región 8 de la República Dominicana. Estamos hablando de la doctora Elizabeth Muñoz, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder manejar un tema tan importante como es la tuberculosis, que en nuestro país es de sumo interés y que al ser una enfermedad con la característica que tiene, debe de ser una patología en la cual nosotros podamos instruir, orientar y poder diagnosticar a tiempo para de esa forma evitar que posterior esa enfermedad se propague, contagie y se multiplique más en nuestro medio. Así es, doctora, vamos a hablar de tuberculosis. Hablar de tuberculosis es un tema como tabú todavía en la República Dominicana y por qué no en el mundo. Da miedo, da vergüenza. Muchos de nuestros héroes, figuras nacionales e internacionales han muerto de tuberculosis, incluyendo a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿por qué tanto tabú en torno a este tema? Realmente es una enfermedad que desde la antigüedad se tenían temor por ser ciertamente una enfermedad contagiosa que se transmitía, que en la antigüedad o todavía aún en nuestros tiempos se tiene el concepto de que no solamente se contagia de persona a persona, sino que también se contagia a través de utensilios, que no es cierto. O sea, no es porque yo tome o yo use los tenedores o la cuchara o yo me ponga la ropa que tiene la persona que esté padeciendo la enfermedad, yo me voy a contagiar. Una enfermedad que se transmite de persona a persona por el contacto con las gotitas de saliva. Y esto trae consigo el desarrollo de la sintomatología. En un momento determinado puede el organismo crear un mecanismo de defensa y solo infectarte, que es lo que muchas personas luego posterior, cuando le hacen la prueba de la tuberculina, dicen está enfermo de tuberculosis, y no es así. O sea, se infectó, pero su organismo tuvo un mecanismo de defensa y te protegió. Y eso es lo que nosotros llamamos infección latente. Te ponen una prueba de tuberculina y da positiva, pero tú no estás enfermo. Es diferente a cuando ya tú desarrollas la enfermedad, que es cuando aparecen los síntomas de tos, fiebre, pérdida de peso, compromiso respiratorio importante, hallazgos radiológicos, que como son síntomas respiratorios y como son imágenes, no nos dan el diagnóstico definitivo, porque para nosotros hablar de tuberculosis debemos de tener un diagnóstico bacteriológico, que es identificar la bacteria en el esputo, o sea, en el catarro del paciente. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros que el paciente está enfermo. Doctora, justamente usted hablaba de estos primeros síntomas. Cuando hablamos tos puede ser una gripe. Efectivamente. ¿Cómo identificar uno como paciente cuando ya no es una simple tos? O ustedes cuando identifican que deben pasar como ese segundo paso para identificar que realmente hay sospecha de tuberculosis? Realmente hasta hace un par de años, estamos hablando 2012, 2015, hablamos de los sintomáticos respiratorios para identificarlo como tos y catarro por más de 15 días. Pero en este momento ya las directrices de nuestro ministerio te hablan de que todo paciente con síntomas respiratorios, tú debes de hacer el diagnóstico a través de la prueba del esputo, que es lo que nosotros en este momento estamos realizando. Prueba que antes hablábamos de hacer vaciloscopía. La vaciloscopía es una prueba de esputo, pero que ya en este momento como método diagnóstico el ministerio y las directrices para manejo de tuberculosis no lo están considerando de inicio. O sea, nosotros tenemos otras pruebas que son más rápidas de biología molecular,
que es el llamado EXPERT. Es una prueba que, aunque es en el esputo, nos va a poder permitir diagnosticar cuando la carga vacilar, o sea, cuando la bacteria no tenga tanta replicación en el pulmón y nosotros poder tener un diagnóstico más temprano, que nos asegura a nosotros evitar las complicaciones posteriores en el paciente. Doctor, usted maneja una región del país. Hay estadísticas que podemos hablar, bueno, hablamos de tuberculosis, estamos hablando de qué cantidad de pacientes hay. Bueno, nosotros estamos frente al manejo de la región 8 en este momento. Hasta el 2014 yo estuve en toda la zona norte del Cibao. Y estamos hablando no de tuberculosis sensible, estoy manejando tuberculosis resistente. Somos un equipo, me acompaña también en la región 8 el doctor Tunio Núñez, es también neumólogo. Y nosotros tenemos un área en el que estamos sentados, así se pudiera decir, en el hospital Dr. Luis Manuel Morillo King, que en este momento es el único hospital en la ciudad de La Vega, que es el único hospital que tiene internamiento para pacientes con dicha patología. Porque aunque las directrices y el ministerio traza pautas que todos los centros de salud deberían de tener un área de aislamiento para manejo de pacientes con esta patología, no tenemos en el país. Solo nosotros, en La Vega tenemos esas 9 camas disponibles para todo el resto de la población. Señores, atención República Dominicana. Aquí os está dando un dato que es importante. Solo un hospital en la ciudad de La Vega tiene disponibilidad para atender pacientes con tuberculosis cuando hay falta institucional que debiese tenerlo todos los hospitales del país. Ciertamente, porque el real efectivamente el manejo de la tuberculosis, que es una enfermedad que tenemos diagnóstico rápido, el paciente lleva su tratamiento en sus hogares o en sus unidades de atención primaria más cercanas a su vivienda. Es diferente al paciente con tuberculosis drogoresistente, que si bien es cierto en este momento nosotros igual le estamos dando tratamiento en ambulatorio, hay pacientes con comorbilidades que ameritan en un momento determinado estar ingresados. Pero la cantidad de pacientes que ameritan quizás ese tipo de internamiento, más o menos cuánto se maneja en el caso de La Vega. Es que no, porque no sería en el caso de La Vega. Por ejemplo, en este momento yo tengo una fila ingresada, una paciente, que vamos a tener con ella 11 meses ingresada ya. Y es de otra región, o de la región del sur. O sea que es una situación. Y cuando hablamos de resistente, realmente es resistente en toda la vida. Ahora, exactamente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para nosotros tratar al paciente con tuberculosis sensible, nosotros duramos 6 meses de tratamiento. En este momento, para nosotros manejar al paciente con tuberculosis drogoresistente, estamos hablando de 18 a 24 meses. No obstante, en los últimos 3 meses, nosotros nos hemos embarcado como país en un nuevo estudio, que es el estudio SHORT, que para tratamiento de un paciente con tuberculosis drogoresistente, en el que se está hablando de nosotros darle tratamiento de 9 a 12 meses, con un seguimiento estrecho, con un seguimiento y por una ayuda de todas las entidades que puedan comprometer el manejo de este paciente. Pero realmente es un tratamiento muy complicado que conlleva todos los efectos secundarios, todas las reacciones adversas que pueden atraer a través del uso de la medicación, porque ponemos una balanza riesgo-beneficio. Pero sabemos que son medicamentos que tienen una metabolización a nivel hepático, a nivel renal, y que traen como consecuencia otras alteraciones, no solamente a nivel hepático y renal, sino también a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Es una, como dicen en el campo, una maraña de situaciones que debemos de ir lidiando con cada una de ellas. Doctora, no sé si estoy equivocada, pero antes el tratamiento a esta enfermedad era gratuita. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo igual. O sea, sigue siendo un tratamiento gratuito y las pruebas diagnósticas igual. O sea, el ministerio se ha encargado, pero usted sabe que es un asunto de voluntad política. Si nosotros tuviéramos una voluntad política más alta, si nosotros tuviéramos una inclusión con todo lo que conlleva esta enfermedad, pues el manejo fuera porque, así como usted decía al inicio, que tiene muchos tabúes, todavía la gente sigue teniendo esos tabúes, pero tenemos también que estar claro en algo, que aunque tengan muchos tabúes, o aunque hayan ido mermando y desapareciendo, lo bien es cierto es que trae consigo un trastorno social muy importante que conlleva a que estos pacientes, su gran mayoría,
que el mayor número de pacientes, el masculino, y que como cabeza de casa tiene esa parte, esa debilidad, porque no puede trabajar, y eso trae consigo que sus familiares entonces caen en una situación de dificultad económica importante, y trae consigo que como tienen que trasladarse de donde viven a tomarse los medicamentos y deben de ir alimentados antes de tomarse las pastillas, pues eso también conlleva que tienen que tener dinero para su alimentación y para el transporte. O sea, el número es un conglomerado de situaciones que debemos de organizar para que el paciente pueda salir. Asumo que precisamente por los tabúes relacionados al tema, hay un tema psicológico que puede afectar al paciente de sentirse o rechazados o los mismos familiares temor a contaminarse. No sé, se han podido identificar esta presencia psicológica en estos pacientes que se Generalmente el programa contempla que el Departamento de Psicología le dé seguimiento a estos pacientes. En el caso de tuberculosis drogoresistente, vamos más lejos y utilizamos el departamento de psiquiatría, o en ocasiones debemos de medicarlo. O sea, agregado a su medicación de base por su enfermedad pulmonar, también por todo lo que conlleva lo que hicimos mención hace un momento. O sea, el problema psicosocial trae consigo el que nosotros tenemos que utilizar medicación para mejorarle su situación anímica de este paciente y que esto pueda ayudar a que pueda usar su medicación para su enfermedad pulmonar de base, podamos salir. Además de la voluntad política, ¿qué más usted sugiere que hagamos como país para poder seguir avanzando en este tema? Realmente avanzar en el tema, nosotros tenemos métodos diagnósticos de primera. Actualmente tenemos no solamente el NextPay que en Esputo, sino que conseguimos unos nuevos cartuchos que hablan del NextPay Ultra, que en nuestro ministerio está subvencionando, está adquiriéndolo, pero tenemos muchas dificultades para eso con tratamiento. O sea, no solamente para tuberculosis drogoresistente, sino también para tuberculosis sensible. Y en resumen, seguimos siendo parte de la voluntad política para ayudar de esta parte. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros, profundizar, orientarnos sobre un tema que, como dijimos al principio, tiene muchos tabú. Hemos conversado con la doctora Elizabeth Muñoz, quien es una especialista en el tema de la tuberculosis porque maneja una de las regiones importantes del país y nos ha dado buena noticia que tenemos al menos un hospital que está haciendo lo que tiene que hacer, sobre todo en el tema resistente. Recordarles a todos ustedes que nos encontramos en la primera temporada de Neumo Podcast. Estaremos todas las semanas compartiendo con ustedes, con especialistas del área de la salud, sobre todo respiratoria, temas de interés donde profundizamos, intercambiamos sobre temas para todos nosotros. Agradecerles su presencia, su participación. Sigan dándole like, compartiendo estos espacios a través de YouTube y de los demás espacios que estaremos compartiendo. Gracias en nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax.